a la a de 16 menos uno y creo que es 16 menos 12. Ah, sí, creo que sí es -12. Ahí se ve -1, ¿verdad? Cierto. Muy bien, Rafa. Y bueno, vamos a proceder ahora sí con gracias. Así cualquier error que noten, ya saben, no estamos exentos a que los encontremos. Así que para este ejercicio, en la forma 1 va a ser de la manera retrospectiva y bueno, vamos a ocupar nuestro pago, que nosotros pues ya sabemos que va a ser de 1420 y simplemente nos queda pues sustituir igual en la V n menos t más 1. Ya sabemos que n es 16, que t es 14 y en este caso sumamos 1. Lo que quiere decir que va a quedar esa V a la menos 3 y pues ya de ahí no pasa de ser una multiplicación, la cual nos va a dar unos intereses de 329.51. También lo podemos hacer de la manera prospectiva, por eso lo pusimos de dos formas, para que la que a ustedes se les haga más fácil. Y en esta forma, a pesar de que ya tenemos los intereses, pues vamos a tener que sacar nuestro saldo insoluto. Y aquí, pues bueno, hacemos exactamente, ya sabemos que nuestra tasa es del 9.2% trimestral, sustituimos para sacar nuestro saldo insoluto y obtenemos que ese saldo es de 2.5223. Hacemos ya la multiplicación por el pago y por la tasa y nos da exactamente la misma cantidad que obtuvimos con el método retrospectivo de 329.51 en los intereses para el tiempo 14. Así que ya saben, todos los caminos llevan a Roma, así que todos estos procedimientos nos deben de llevar al mismo resultado. Si se quieren sentir más seguros, pues, ¿Qué es I de t? Perdón. Es que no me acuerdo. ¿cuál? ¿Cuál era qué? I de t. Ah, o sea, ahí son los intereses en el tiempo. Esa I grande es lo que te va a decir los intereses en el tiempo que tú quieras calcular. Y en este caso, este ejercicio te pide los intereses en el pago 14. Por eso es que nosotros ponemos I14. Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta? En donde dice I14 es igual a todo eso, ahí sí es A de 16 menos 1. Ah, igual está ese mismo. Ahí se corta, es de 16 menos 13, porque es T menos 1. Ah, no, sí, sí es menos 1. Yo tengo aquí un 13. Sí, ¿verdad? Está bien. Sí, la fórmula es de BT menos 1. A ver, vamos a verificarlo. Ujú. Pero estamos calculándolo con la tasa de interés y el... Sí, ahí hay un pequeñito error, ya lo verificamos y sí, en efecto, es menos 13. Entonces, la forma es
T menos 1, ajá, sí, es 14 menos 1. Sí, ahí hay un pequeño error, pero te debe de dar la T, nosotros ya sabemos que es en el tiempo 14, ¿no? Entonces 14 menos 1 son esos 13 y ya por eso quedaría A de 16 menos 13. No sé si ya quedó un poquito más claro, ahí estaba el error en la diapositiva. Sí, gracias. Sí, no, ¿de qué? A ti por darte cuenta. Eso quiere decir que se están poniendo atención. Así que, bueno, vamos a pasar a nuestro inciso C, que nos pide el saldo insoluto en el trimestre 7 sin haber realizado el pago correspondiente, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que nosotros vamos a sacar, pues va a ser el saldo insoluto, como lo haría normalmente primero, ¿no? O sea, usamos la fórmula que ya sabemos que es el pago por la anualidad de n menos t. Ya sabemos que n es 16 menos el tiempo que nos pide el 7, entonces nos quedaría por eso ese 9. Y aquí, ¿por qué sumamos esos 1420? A ver, vamos a ver si alguien tiene la lógica de por qué debemos hacer esta suma. Porque tienes que contar el pago del periodo en el que estás, ¿no? Sí, exactamente, porque al contar el saldo insoluto, nosotros ya contamos como si ya lo hubiéramos pagado, ¿no? Entonces, como para neutralizarlo, cuando debemos, le tenemos que sumar, ¿no? Entonces, sí, en efecto es para cubrir esa parte que en teoría ya está abonada, ¿no? Tú quieres saber al punto de que no lo has dado. Entonces, pues por eso se hace esto y obtenemos que es de 9,864.46 el saldo insoluto sin haber dado el pago. Y pues por último, este ejercicio nos pide calcular el abono al capital en el pago 13. También aquí hay dos formas de hacerlo y la primera es con el método prospectivo. Y ocupamos, bueno, ya sabemos esta fórmula de los ejercicios anteriores, que es el valor del pago. Sustituimos nuestra n, que va a ser los 16, menos 13, que es lo que nos pide en el pago 13, más 1. Entonces, bueno, ya queda 1420 por 1.092 a la menos 4 y nos va a dar total de 998.61. Eso es lo que nosotros vamos a estar abonando pues al capital. Y también aquí está otra forma donde nosotros pues podemos ver que el abono al capital sería el pago menos los intereses, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos que nuestros pagos van a ser constantes por una cantidad de 1,420. Lo que nos restaría sacar serían los intereses en el tiempo 13. Aquí, bueno, ocupamos exactamente lo mismo que ya hemos hecho en los ejercicios anteriores y calculamos que los intereses en el tiempo 13 van a ser 421.3857. Y ya con eso, lo que les comentaba, para sacar el abono al capital, hacemos la resta del pago menos esos intereses generados y nos da exactamente la misma cantidad de 998.61. Así que no sé si tengan duda de algo hasta este momento. ¿Ahí por qué es 13 menos 1? Ahí es lo de la fórmula que se ocupa de t menos 1, entonces aquí el tiempo es 13, ¿no? Entonces por eso es que se hace la resta.
Y queda A de 4 porque el tiempo original es 16, ¿no? Entonces 16 menos 12, por eso queda una A de 4. Pasa lo mismo con el ejercicio, con el inciso B, la forma 2, es el mismo razonamiento, ¿no? Tienes ahí lo que nos pedía era en el tiempo 14, ¿no? Entonces 14 menos 1, 13. Y tu tiempo, tu N es de 16, entonces tu anualidad queda de 16 menos 13, ¿no? De 3. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Aquí el tiempo es 13, entonces 13 menos 1 nos da el 12. Y n es 16, n menos t nos queda la anualidad de 4. Katy, una duda. Dime. En el inciso D, que no es el método retrospectivo. Puede ser de las dos formas, pero en este caso nosotros usamos el prospectivo. ¿O te refieres a que si la fórmula no es del retrospectivo? Ándale, eso. A lo segundo, que la fórmula, pues, no es del método prospectivo. De hecho, si tú checas, bueno, si tienes la oportunidad de, o le puedes subir, Oscar, pero está arriba, una diapositiva antes, que me parece que fue lo que Oscar les explicó. Ahí viene así de usando el método prospectivo y ahí está la formulita, ¿no? Ah, sí, cierto. R Gracias. por V a la N menos T más 1. Sí, no te preocupes. Igual, como consejo, yo sé que son bastantes fórmulas, pues hacerse su formulario no estaría nada mal, ¿no? Para que puedan identificarlas, incluso pues ya después se las van a ir memorizando con la práctica. Sí, está bien. Así Gracias. que, sí, no te preocupes. Sí, ¿o alguna otra pregunta? Si no, pues bueno, vamos a continuar. Ahora sigue nuestro compañero Oscar. Ok, chicos, bueno, espero que no hayan tenido dudas del ejercicio anterior que les explicó Gati. Ustedes ahí calcularon el saldo insoluto, les pidieron calcular los intereses que pagaban en un periodo T y también les pedían calcular el abono al capital también en un periodo T, ¿no? Y ustedes pues pudieron notar que lo pueden hacer igualmente de los dos métodos, ¿no? El método prospectivo y el método retrospectivo. ¿De qué depende que los cálculos sean más fáciles o más difíciles? Pues depende de los datos que nos estén dando, ¿no? Porque ya combinamos pues toda la teoría de las bases financieras, ¿no? La uno, por ejemplo, que es el tema de anualidades, ¿no? Y ahora nuestro razonamiento tendría que ser un poco más, más de gráficas, ¿no? Y visualizar más o menos lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo les explicaba ayer, ¿no? Nuestra línea de tiempo siempre nos ayuda a visualizar mejor los ejercicios, ¿no? Entonces, del ejercicio anterior, más o menos retomando, pues ustedes imaginen que alguien de ustedes, por ejemplo Leslie, por ahí la escuché, Leslie adquiere una deuda, ¿no? Una deuda de un cierto monto en el tiempo cero, ¿no? Entonces ella decide amortizar esa deuda, ¿no? Al final, la institución bancaria o la persona que le haya prestado va a recibir esa deuda más los intereses que ganaron durante todo el periodo, ¿verdad? Pero como ella va a amortizar la deuda, pues ella va a hacer depósitos iguales, ¿no? De R, ¿no? Durante N periodos, que es lo que dura la deuda. Entonces, pues ustedes imaginen que en el tiempo T,
¿no? Acá, justamente ahí, ella quiere saber cuánto ya pagó, cuánto ya ha abonado de intereses y cuánto ha abonado de capital, ¿no? Es lo que hicimos en el ejercicio anterior, ¿no? Les preguntaban el saldo insoluto en el tiempo t, los intereses en el tiempo t y el abono de capital en el tiempo t, ¿no? Y eso también se podría visualizar de mejor manera en lo que nosotros conocemos como una tabla de amortización. Una tabla de amortización, habíamos dicho ayer, que es un esquema muy detallado de la evolución de una deuda, es decir, va a ser una tablita, ¿no? Y aquí, pues, en esta sección nosotros vamos a trabajar con Excel, que es lo que ustedes más saben ocupar, ¿no? Así es como una hojita de Excel donde les van detallando lo que van a deber, ¿no? Por acá están los periodos, etcétera, el monto de la deuda, y al final ustedes tienen que tener el saldo en el tiempo N, pues en cero, ¿no? Así, más o menos, así como un dibujito. Va a ser muy detallado en la tabla de amortización, ¿no? Los periodos, los intereses que cobran por periodos, lo que ustedes abonan al capital por periodo y su saldo insoluto por periodo, ¿no? Entonces ahora vamos a ver la construcción de una tabla de amortización, pero ahorita pues con anualidades vencidas, que es lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, para poder construir una tabla de amortización es necesario conocer algunos términos que se requieren en esta tabla, ¿no? Unos conceptos pues, muy importantes que pues previamente nosotros ya vimos y ya demostramos, ¿no? Por ejemplo, tenemos a los periodos, que son los que establecen uno a uno el número de periodos necesarios para poder cancelar el adeudo. También tenemos a los pagos, que es la cantidad que periodo a periodo debe pagarse y sirve tanto para pagar los intereses como para pagar el adeudo, ¿no? Habíamos dicho ayer que el pago era los intereses, interés, más el abono al capital, ¿no? Eso es lo que decíamos ayer. Al capital, ¿no? Luego, pues, definimos a los intereses, ¿no? ¿Qué son los intereses? Bueno, pues los intereses es la cantidad que se debe pagar periodo a periodo por el uso del dinero, ¿no? El uso que nos prestaron en este caso. El abono al capital es la parte del pago que se destina a la amortización del préstamo. Es decir, algo muy importante de las deudas, cuando nosotros adquirimos una deuda, los primeros pagos casi siempre van al abono de intereses y ya que hayamos cubierto el abono de intereses, nos empiezan a cobrar el abono al capital. Casi siempre en la mayoría de los préstamos sucede este tipo de esquemas, ¿no? Y el saldo insoluto, que es el adeudo que se tiene en un determinado tiempo, es decir, lo que nosotros debemos a un tiempo T, ¿no? Y esos, pues, conceptos nosotros ya los habíamos más o menos manejado um, matemáticamente con símbolos y así, y con palabritas, pues, viene así, ¿no? Y en general, una tabla de amortización para una anualidad vencida va a tener la siguiente estructura, ¿no? Es una tablita donde aquí nosotros tenemos los periodos, ¿no? Entonces tenemos el periodo 0, el periodo 1, el 2, el K, el N-1, hasta el periodo N, ¿no? Así hasta, digamos, una deuda de 16 pagos, entonces N sería 16, ¿no? Aquí una tablita con 16 periodos, ¿no? Aquí el payment amount es, pues, los pagos que se hacen eh, mes con mes o año con año, ¿no? Acuérdense que tienen la misma periodicidad, ¿no? En este caso, pues es de una unidad monetaria. Si quisiéramos diferente de una unidad monetaria, pues solamente bastaría con multiplicar por R, ¿no? En este caso, pues asumimos que todos los pagos son iguales, ¿no? Igual que en las anualidades que vieron en bases 1, ¿no? Y aquí tenemos los intereses, el interés, que son los intereses pagados por periodo, ¿no? Y aquí tenemos que es I por la anualidad a N, que es igual a 1 menos el valor presente a la N, ¿no? Y estas son las fórmulas que ya habíamos demostrado. En este caso, la parte izquierda
es el método retrospectivo y la parte derecha es el método prospectivo, ¿no? Luego acá tenemos el principal repaid, que es el abono al capital, que es la cantidad de dinero que se va a destinar a abonar el dinero real de nuestro balance, ¿no? Luego viene el outstanding loan balance, que es el saldo insoluto, que va a determinar cómo va decreciendo nuestra deuda. Siempre recordando que al término de los n periodos, nuestra deuda tiene que estar cancelada, ¿no? Es decir, que A de 1 menos el valor presente tiene que ser igual a 0 en ese momento. Luego aquí tenemos nuestros totales, que va a representar pues, el número de pagos totales, lo que se dio de pagos, lo que se dio de intereses y la deuda original, ¿no? Pero ahorita lo vamos a checar y se va a ir viendo mejor con los ejercicios, ¿no? Entonces, pues para poder explicar mejor cómo construir una tabla de amortización, pues vamos a abordar el siguiente ejemplo. Sale, chicos. Entonces, todo lo que dijo ahorita Oscar nos va a dar un poquito más de sentido cuando nosotros ya lo llevemos con números, ¿no? Por ejemplo, en este caso nos está pidiendo que verifiquemos los resultados del ejercicio 3 construyendo la tabla de amortización correspondiente. O sea, nosotros ya sabemos que nuestra deuda original es de 11,659, también ya sabemos nuestra tasa, ya tenemos nuestros abonos, bueno, el pago que va a ser de 1,420. Entonces, pues ya con esto nosotros podemos hacer la construcción de nuestro primer renglón, ¿no? Entonces, en este caso, lo primero que nosotros podemos calcular son los intereses. ¿Qué van a hacer esos 1,400 por 1 menos v a la n menos t más 1, ¿no? Aquí t es 1, estamos en el tiempo 1, entonces lo que nos restaría, pues es calcular eso. Y no olvidemos que estamos sacándola con el método prospectivo. Entonces, bueno, obtenemos nuestros intereses de 1,072.68, nuestro abono al capital, que aquí lo denotamos como P sub 1, que sería esos 1,420 por V a la T a la n menos t más 1 y nos da de 347.31. Aquí en la tabla pues manejamos el redondeo, por eso aparece un 347.32 y obtenemos un saldo insoluto de 11,312.28, que bueno, básicamente es la resta del saldo insoluto que había en el tiempo cero menos el abono al capital. Nosotros aplicamos pues todas las fórmulas que ya conocemos y que ahí están marcadas y pues obtenemos de nuestra tablita el siguiente primer renglón, ¿no? Lo que ya les comentaba, el pago, los intereses, el abono al capital y el saldo insoluto. Realmente esto, si ustedes ya entienden la teoría, llevarlo a Excel ya se les va a hacer muy, muy fácil, ¿no? Porque simplemente es que corran todas sus cuentas a los periodos que se les esté pidiendo en cada ejercicio, ¿no? Aquí, nosotros pues ya sabemos que ahí es la deuda original, que eran los 11,659.60 que nos marcaba el ejercicio anterior. No sé si hasta aquí alguno de ustedes tenga alguna duda, pregunta con cómo sacar el primer renglón. Bueno, en realidad son los primeros dos, ¿no? De nuestra tablita de amortización. ¿No? Todo va bien. A ver, aquí, si se acuerdan del ejercicio anterior, ¿cuántos renglones vamos a tener en nuestra tablita? N. N, efectivamente, ¿no? En este caso, pues nos marcaba que iban a ser 16. Bueno, como contemplamos un renglón cero, pues van a ser 17. Y en efecto, pues así nosotros vamos a tener que calcular nuestros 16 renglones, ¿no? En la siguiente diapositiva, nosotros podemos observar cómo sacar los intereses, el pago,
para el tiempo 2 y hacemos pues básicamente lo mismo que hicimos en la parte de arriba, solamente que ahora contemplamos que ya estamos hablando del segundo periodo, ¿no? Es por eso que aquí es n menos t, ahora la t en todas estos cálculos se va a volver 2 y pues ahora obtenemos unos intereses de 1040.73. Obtenemos también un abono al capital de 349.27 y pues nuestro saldo insoluto de 10,933. Y pues a simple vista se ve que todavía nos falta camino, ¿no? Porque ese saldo insoluto, ¿cuánto se tiene que volver? 0. 0. 0, efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, aquí nosotros ya tenemos el cálculo pues para un segundo renglón. Ya sabemos que nos falta llegar al 0 y que tienen que ser 16 periodos. Después, pues así nos la vamos a tener que llevar, ¿no? Para calcular el tercer renglón, pues hacemos lo mismo. Aquí, hay un pequeño, exactamente, error de notación, es un 3, como les comentaba, porque estamos hablando ahora de un tercer periodo y pasa lo mismo. Obtenemos nuestros intereses, nuestro pago y nuestro saldo insoluto. Bueno, nuestro abono al capital, porque el pago es constante, ¿no? Y bueno, aquí nosotros ya para ahorrarnos la fatiga, pues les vamos a presentar la tabla final, pero a sus comentarios, al parecer ya tienen la idea muy clara, ¿no? De que ese saldo insoluto se tiene que volver 0, tenemos nuestros pagos constantes y pues básicamente tenemos que ir calculando interés, abono al capital y ese saldo insoluto. Entonces, al realizar esto para nuestros 16, pues nos va a quedar la siguiente tablita, ¿no? Tenemos pues un adeudo inicial de 11,659 que al paso de estos 16 periodos, pues acabamos de pagarla, ¿no? Y este tipo de tablas pues es súper común, ¿no? En la realidad, ya sea cuando sacas un carro, una casa, depende si no sacas cosas a meses sin intereses, entonces que ustedes ya sepan cómo funciona, pues ya los convierte un poquito más en adultos, ¿verdad? Ya van a saber cómo pagar y qué es lo que están pagando. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda, pregunta de cómo armar una tabla de amortización. Es que a mí como que no entiendo por qué va variando en cada periodo, porque vi que tenías como 1, 2, 3 y luego K y luego N menos así, ¿no? 1 y luego N. Y tenías ahí como que las formulitas, pero no entiendo por qué no es como la misma fórmula y nada más sustituyendo pues los valores en cada periodo. En realidad sí se ocupa la misma fórmula, lo único que vamos cambiando es esa T, ¿no? Mira, si tú te das cuenta, en el tiempo 2, en el tiempo 1 y en el tiempo 3, que es los que nosotros hicimos de manera manual, es la misma fórmula, lo único que cambia es el periodo en el que tú estás evaluando. Ese 16 se va a quedar igual, ¿no? Porque es nuestra N. Y lo único que vas a ir moviendo es ese, por ejemplo, ahí tienes un 1. Cuando te toque el periodo 2, ahí en vez de un -1 va a ser un -2. Más abajito ahorita vas a ver. Entonces, pues sí se va viendo que obviamente aquí se va moviendo nuestros intereses y nuestro abono al capital, porque estamos hablando de que nosotros tenemos una tasa de interés, ¿no? Si no tuviéramos tasa de interés, todo el pago se va a ir abonando al capital, pero pues la realidad es que al menos que te preste un conocido, las cosas no funcionan así. Y no sé por dónde vaya esa duda de que los datos no. Ah, es que en la primera tabla que enseñaron, donde estaba, te digo, 0, 1, 2, 3 y luego como puntos suspensivos K, puntos suspensivos N-1 en los periodos y luego tenías como las fórmulas para calcular los intereses y todo eso. Y ahí es donde vi que, o no sé si vi mal, que Ok. cambiaban. A la primera, a esa. Ajá.
Ah, ya. Sí son los Aquí lo periodos igual, que, ¿verdad? Los exponentes sí, son lo los que único van. que, ajá, los que se van cambiando. Sí, efectivamente, aquí mira, todo va igual, no ocupas la misma n y ahí lo que sí va cambiando es esa k, ¿no? Porque en el periodo 2 solo se le resta uno, pero ya si hablamos de un k, sería n menos k más uno. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí abajo? Sí, realmente sí estamos haciendo uso de toda esta información, solo que ya aplicada con números y pues con un valor de pago, porque aquí el pago es de uno, ¿no? Y en este caso nosotros tenemos que el pago es de 1420. ¿Y por qué le sumas? Porque es en la de n, porque es n menos k más uno por el cero. ¿En qué parte? ¿En el renglón de En la K? ajá, en los intereses, en el renglón de la k. Intereses El, pagados, ujú. tienes Pues y por. es, sí, es nuestra formulita, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo 3 ahí aplicamos exactamente lo mismo, que es uno menos v a la 16 menos 3, que en este caso es la k, más uno, ¿no? Ahí es donde tú vas a ir sustituyendo. Aquí, en el 2 menos 2 más uno, por eso es que se queda esa n menos uno. Ya sustituyes ese 2 menos uno y lo vuelves el menos uno. Ok, sí, gracias. Había visto ¿Sí? ¿Ya mal. quedó más claro? Sí, no te Sí. preocupes, Rafa. Entre menos huequitos les queden entre estas cosas, mucho mejor. O sea, sí que lo comprendan bien. ¿Alguno de ustedes, sea con notación, sea con lo que sea? No, todo va bien. Bueno, Todo entonces, cool. para que todo cool, qué bueno, qué bueno. Y es viernes y el cuerpo ya lo sabe, ¿no? Ya nos queremos ir a comer al menos. Este, entonces, de manera gráfica, para que pues nos pidió que construyamos la tabla de amortización. Ok, aquí voy a hacer una pausa y les voy a explicar más o menos cómo debemos nosotros de leer una tabla de amortización, ¿no? Aquí ya la tenemos así bien bonita, ¿no? Y se ve bien padre, ¿no? Cuando ustedes van y le dicen, a ver, muévete. Aquí está mi tabla de amortización, tengo mis pagos, mis periodos, los intereses cobrados por periodo, el abono al capital cobrado por periodo y los saldos insolutos, ¿no? Entonces aquí de primera tenemos los periodos, los pagos, los intereses, el abono al capital y el saldo insoluto. En el periodo cero, cuando nosotros hablamos de una tabla de amortización con una anualidad vencida, el pago no haces ningún pago en el periodo cero, por eso aquí está vacío. Luego los intereses, como no hay ningún pago, pues tampoco, ¿no? Porque ahí es cuando se hace el préstamo, ¿no? Pues no genera ningún interés. Por lo tanto, pues tampoco se abona nada al capital, ¿no? Entonces, de primera, en el pago cero, nosotros tenemos nuestra deuda original, ¿no? Original. Ahí, ¿no? Luego, tenemos en nuestro periodo uno damos un pago de 1420 porque es lo que casi siempre todos manejan cuando hacemos compras a meses en intereses, ¿no? Jamás a la gente le hablamos de dinero a través del tiempo, ¿no? No le decimos, ay, tu dinero se va a deflactar con la tasa de inflación y así, porque los hacemos bolas, ¿no? Les decimos, mira, tú me vas a dar pagos iguales de 1420, 16 pagos, y con eso saldas tu deuda, ¿no? Y te dice, ah, bueno, está bien, ¿no? Entonces aquí pues nuestros pagos son iguales, ¿no? De 1420. Luego aquí los intereses, es lo que le platicaba o más o menos lo que decía Rafa, que por qué va cambiando, ¿no? Aquí, por ejemplo, vean ustedes, los intereses van disminuyendo. Y aquí vean que los intereses del periodo uno al periodo 3 son mayores que 1000, ¿no?
Es decir, que durante los primeros periodos nosotros pagamos más de intereses y abonamos menos al capital. Vean que el abono al capital es de, pues, máximo 414, ¿no? Y hasta el final el abono al capital es de 1300, ¿no? Y así de igualmente nuestro valor insoluto, lo que nosotros vamos debiendo de la deuda, va a ir decrementando, es decir, va a ir em, restándose. Pero aquí es muy importante que ah, entendamos esta teoría del dinero a través del tiempo, porque este valor insoluto nosotros lo vamos restando con respecto al valor real del dinero a través del tiempo. Porque generalmente, y es un error que se comete muy, muy en la vida cotidiana, es que cuando nosotros adquirimos una deuda y decimos, ok, me voy a parar en el 6. ¿Qué fue lo que nos pedían calcular en el 12, ¿no? El ejercicio anterior, ¿sí, no? Creo que sí en el 12, ¿no? O en el 13. El saldo insoluto anterior. En el En el 12, 13, ¿no? ¿no? Entonces, vean, veamos acá. A ver. El inciso A pide el saldo insoluto en el 12. Ok, sí, en el inciso A nos pide en el 12, ¿no? Entonces estamos en el 12 y nos pasamos acá, ¿no? Entonces decimos, pues lo que a ti te resta por pagar, ¿no? Tu saldo insoluto es de 4,580,28, hablando en tiempo real. Pero la persona que está pagando los 1,420, que no sepa de bases financieras o de algo de finanzas, va a decir, pero es que yo ya te di 12 pagos de 1,420. Y lo que él va a hacer, va a sumar todos estos pagos, ¿no? Y los va a comparar con respecto a la deuda. Y seguramente en el tiempo 12 ya haya cubierto más de 11,659,60, ¿no? Y va a decir, pues me estás cobrando los intereses, ¿no? Y generalmente ahí la diferencia es muy grande y va a decir, es que me están robando porque pues, los intereses son muchos, ¿no? Pero esta persona no está tomando en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. Por eso es muy importante que sepamos leer las tablas de amortización, ¿no? Aquí en nuestras sumas, la suma de todos los pagos me da 22,790, 22,720,01 con respecto a la deuda que adquirimos de 11,659,60. Es casi el doble, ¿no? Y estamos hablando que la deuda se pactó con una tasa de interés del 9,2%. Así de ojo, ustedes me dirían, ¿están cobrando la tasa del 9,2%? ¿Sí o no? Pues podría pensarse que no por la diferencia de números, ¿no? Pero pues tiene que ser. Exacto. Exacto, porque una persona que no conozca de finanzas, pues dice, es que es el doble. Y al ser el doble, me estás cobrando una tasa de interés que no es del 9,2%. El error aquí radica en el dinero a través del tiempo, porque los saldos insolutos se calculan tomando en cuenta el dinero a través del tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos 11,659 y vean que no le restamos los 1,420 como tal, porque si le restáramos los 1,420 como tal, pues me quedaría menos de 10,000, ¿no? Casi 10,000 y cacho, ¿no? No los 11,320. Aquí la diferencia es de, pues, casi 300 pesos, ¿no? Porque estamos abonando a los intereses 1,072 y lo único que estamos abonando al capital son 347. Entonces, por eso es muy importante que sepamos leer las tablas de amortización. En este caso, el saldo insoluto en 12 del ejercicio anterior era 4,580,27, ¿no? En mi tablita, fijándome en el 12, el saldo insoluto es de 4,580,12, ¿no? Que es lo que calcularon en el ejercicio anterior. Luego les pedían, ¿qué más les pedían? Los intereses en el tiempo 13, me parece. No, los intereses en el tiempo 14 y el abono a capital en el tiempo 13 y eso, ¿no? Entonces,
Separan en el 13, el abono al capital es de 998 y los intereses son de 421.39, que son las mismas respuestas que obtuvieron acá, ¿no? Aquí eran el 14, los intereses. 998.61, aquí 998.61 y este era en el 14, ¿no? Son 329.51, que son los que estuvieron en el ejercicio anterior. Entonces, bueno, así más o menos ustedes deben leer las tablas de amortización, ¿no? Si usted trabaja en algún banco, ¿no? En esta área, y les lleguen las personas a gritar, ¿no? De, no, es que me estás robando, pinche banco feo, y así. ¿Qué pasa, no? Pues les dicen, es que señora, usted no sabe de finanzas, por eso, a ver, fíjese, ya en la Oye, tablita, pues Oscar, le van explicando. Dime. te iba a decir que para el cálculo de los intereses, si se sabe, por ejemplo, el abono al capital, digamos, del periodo anterior, se puede calcular solamente exactamente con el saldo insoluto del periodo anterior por la tasa de interés, ¿no? Ajá, pero ese es el método prospectivo, ahorita lo vamos a abordar en el siguiente ejemplo. Digo, el Ok, ok. retrospectivo, perdón. Ok, ok. Entonces, bueno, aquí ahorita Katy les va a explicar la grafiquita. Pues con lo que ya se menciona ahorita, pues nuestra gráfica con este método pues va a ser decreciente, ¿no? Porque empezamos con una deuda original de 11,659 y pues con el paso del tiempo nuestro abono al capital pues va creciendo, pero de todas formas va a ir haciendo que nuestro saldo insoluto pues vaya disminuyendo, ¿no? De tal forma que cuando nosotros hayamos hecho nuestros 16 pagos, pues el saldo nos haya quedado en ceros, o sea que se pagó toda la deuda. Entonces, acuérdense que este tipo de gráficas va a ser solamente para nuestro método prospectivo. O sea, empezamos con nuestra deuda original y terminamos saldando esta deuda. Así que, bueno, el día de hoy ya aprendieron bastantes cosas, cómo leer una tabla, cómo se debe ver esta gráfica. Así que, para finalizar la clase, Oscar les va a explicar cómo sacarlo ahora de manera retrospectiva. Ok, entonces hasta aquí, ¿tiene alguna duda de lo de la tabla de amortización? Bueno, de lo que se ha visto. ¿Todo va right? ¿Todo va bien? Parece que sí. Ok, bien. Entonces, la verdad es que construir tablas de amortización es muy fácil porque nosotros tenemos herramientas como lo es el Excel, ¿no? Que es como lo más básico que maneja un actuario. Y es muy fácil manejarlo, ¿no? El Excel es easy peasy. Y si saben, pues programación en Excel es mucho más fácil porque logran optimizar muchos métodos matemáticos, ¿no? Entonces, en este ejercicio vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora vamos a abordar una tabla de amortización igual, pero la vamos a llenar con el método retrospectivo. Entonces, este ejercicio nos dice que para pagar cierto artículo, que cuesta 2.792, se van a efectuar, 50 pagos mensuales vencidos a una tasa del 48% convertible mensualmente. Nos piden encontrar el valor de cada uno de los pagos, nos piden encontrar el saldo insoluto una vez realizado el noveno pago, es decir, pues matemáticamente nos piden BD 9, ¿no? Aquí nos piden R. En el inciso C nos piden calcular los intereses en el pago 20, sería I de 20. En el inciso D es el saldo insoluto justo antes de efectuar el pago 15. Y aquí hay dos maneras, ¿no?, de calcular esto. Pueden calcular el saldo insoluto en el 15 y sumarle el pago del 15, o pueden calcular el saldo insoluto del 14 y multiplicarlo por el factor de acumulación para llevarlo al periodo 15, ¿no? En el inciso E nos piden calcular el abono al capital en el pago 30, es decir, P de 30. Y finalmente nos piden verificar todas estas respuestas elaborando la tabla de amortización correspondiente. Yo puedo construir solamente mi tabla de amortización y contestar todos los incisos, o pues hacerlos matemáticamente para no construir la tabla de amortización, ¿no?
Pero aquí nos piden hacer las dos cosas, ¿no? Entonces, para el inciso A es un problema que ustedes ya conocen de bases financieras 1, ¿no? Tenemos el valor presente, ¿no? En este caso, tengo aquí mi diagrama. El artículo el día de hoy cuesta 2,792. Se hacen pagos iguales de R. ¿Cuánto? 50. 50 pagos mensuales. ¿Qué hay que hacer para saber sacar el valor de los pagos? Pues plantear nuestra ecuación, ¿verdad? Hay que traer todo esto a valor presente. Entonces mis 2,792 van a ser igual a R por A de 50, donde mi tasa de interés tiene que ser una tasa efectiva mensual. Y entonces aquí pues nada más tendríamos que despejar R, se convierte en un problema de bases 1. ¿Qué es lo que tenemos aquí en el inciso A, no? Planteo mi ecuación, ¿no? Esta que estoy subrayando en rosita. Despejo R, calculo la anualidad de 50, ¿no? Con la tasa efectiva de mensual, que sería en este caso sería 0,48 entre 12, ¿no? Sustituimos nuestros valores y nuestro pago sería de 129, perdón, 0,9682. Mis pagos iguales, ¿no? Y con eso nosotros estaríamos contestando el inciso A. Luego el inciso B, pues podemos calcular de manera prospectiva o de manera retrospectiva. En este caso, con los datos que nos dieron, pues podemos calcular de manera muy sencilla con el método prospectivo, ¿no? Entonces mi método prospectivo dice que es multiplicar mi pago por mi respectiva anualidad a n menos t, ¿no? Recordando que el método prospectivo es lo que nos falta por pagar, ¿no? Hay que traer a valor presente lo que nos falta por pagar. Entonces, si ustedes hacen los calculitos, pues nos sale que el saldo insoluto en el periodo 9, ¿no? Es de 2,598,4602, ¿no? Después nos piden calcular los intereses en 20, ¿no? Y aquí pues yo ocupo el formulazo, ¿no? Digo, bueno, yo ya sé que los intereses en el tiempo t están dados de esta manera, ¿no? Multiplicar el pago en el periodo t por 1 menos el valor presente a la n menos t más 1 en el caso vencido, ¿no? Entonces aquí pues yo ya estudio mis datos, ¿no? Mi pago que yo ya calculé en el inciso A, que es de 199,9682, aquí acuérdense que siempre hay que ocupar todos los decimales en los cálculos, ¿no? Menos 1, menos el valor presente, que sería mi tasa efectiva mensual, que ya había yo, bueno, que se calculó o tienen que calcular previamente, que es del 4% mensual, entonces sería 1.04 a la menos n menos t más 1. Como quiero en el periodo 20, pues el total de pagos es n, son 50 pagos. Y lo quiero en el periodo 20, que es t, y aquí le sumo 1, ¿no? Que serían 20, 30, 29, 31, ¿no? Y aquí pues nada más tienen que hacer los cálculos, es álgebra pura, ¿no? No hay mayor complejidad. Entonces los intereses que se pagaron en el periodo 20 fueron de 91,4382. Después en el inciso D, pues nos piden calcular el valor, lo que se debe, es decir, el saldo insoluto sin haber realizado el pago correspondiente, ¿no? Entonces, en este caso, yo calculo el saldo insoluto en el 14 y lo llevo un periodo al 15. ¿Qué estoy haciendo gráficamente? Estoy en el 14, acá te doy un pago de 129, aquí estoy en el 15, doy un pago de 129, y entonces quiero mi saldo insoluto en el 15, pero sin haber realizado el pago correspondiente. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer lo mismo que Katy hizo en el ejercicio anterior, calcular el saldo insoluto en el 15 y sumarle este, ¿no? O puedo calcular mi saldo insoluto en el 14 y como me falta un periodo del 14 al 15, lo multiplico con mi factor de acumulación de 1 más i para llevarlo a valor futuro, que es lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Calculo el saldo insoluto en el 14 y lo multiplico por el factor de acumulación.
Aquí de manera pues sencilla calculo de manera prospectiva porque es lo que más fácil se puede dar en este ejercicio. Entonces aquí me quedaría 129, que es el pago, menos la anualidad n menos t, que sería 50 menos 15 sobre la tasa de interés, ¿no? Multiplicado por el factor de acumulación 1.04. Y entonces, sin hacer el pago, mi saldo insoluto quedaría de 2.555.77. Luego para el E me preguntan el abono al capital en el periodo 30. Pues aquí nada más ocupo también el formulazo y me sale que lo que se abonó al capital fueron 57.0344. Entonces aquí ya estaría yo cubriendo todos los incisos, ¿no? ¿Qué me restaría? Pues me restaría elaborar la tabla de amortización para verificar mis respuestas, ¿no? Y entonces aquí ustedes vean que este método bueno, el anterior que hizo Katy fue con el método prospectivo, ¿no? Entonces este es el método retrospectivo. ¿Qué es el método retrospectivo? Pues nos vamos a fijar en lo que ya pagamos, es decir, nos fijamos en el pasado y con esos datos obtenemos los datos que siguen, ¿no? Entonces, pues voy a calcular el periodo cero, pero ya sé que en el periodo cero, pues no hay ni pago, ni intereses, ni abono del capital. Solamente tenemos la deuda original. Nos pasamos al periodo 1 del método retrospectivo, sería calcular la tasa de interés efectiva por periodo menos, aquí I de T es igual a la tasa efectiva por periodo por el saldo insoluto que tienes en el periodo anterior. En este caso, pues tengo B de 0, donde B de 0 representa la deuda original, ¿no? Que sería 0.04 por lo que costaba el artículo, ¿no? 2.792. Entonces, los intereses pagados en ese periodo son 111.68. Luego, el abono al capital. El abono al capital de manera retrospectiva sería el pago en el periodo T menos los intereses que se dieron en ese mismo periodo, ¿no? Que serían 129 menos los intereses que en ese periodo que ya habíamos calculado, ¿no? 111.68. Y me da 18.2881. Luego calculamos el abono al capital el saldo insoluto, perdón, en el periodo 1, que sería el abono al capital en el periodo anterior, menos, este de T menos 1, menos lo que se abonó al capital en ese periodo. En este caso sería la deuda original, que son 2.792, menos lo que se abonó al capital en el periodo T, que ya calculamos anteriormente. Y entonces mi saldo insoluto en ese periodo se reduce, ¿no? Ahora tengo 2.773.71, ¿no? Y así nos quedaría más o menos el primer renglón, ¿no? Mis intereses los Oye, pongo aquí. Dime. la B queda B de 0, porque queda en la primera Ajá. y en la última. Ok. Sí, es acuérdate que aquí em, de manera retrospectiva, el saldo insoluto en el periodo T es el saldo insoluto en el periodo T menos 1, es decir, en el anterior, menos lo que tú abonaste al capital en ese mismo periodo, en el periodo T. Entonces, lo que estás haciendo aquí es, te fijas en el B de 0, ¿no? Acá te dan 1 menos 1 y te dice B de 0. ¿Quién es B de 0? Esta columna que está acá, 0, y te dice, ¿quién es el saldo insoluto en el periodo 0? Pues es tu deuda original, ¿no? Esta es la deuda original, ¿no? Entonces sería la deuda original menos lo que abonaste al capital, ¿no? Esto que está aquí. Y entonces por eso te queda 2.773.71, ¿no? Y así rellenamos nuestro primer renglón. Luego para el segundo, pues seguimos, ¿no? Para calcular el segundo,
voy a ocupar la tasa efectiva por periodo, que es la misma, 0.04, por el saldo insoluto en el periodo anterior. ¿Quién era el saldo insoluto en el periodo anterior? 2773.71, ¿no? Que sería 2 menos 1, me queda B de 1, ¿no? B de 1, porque estamos aquí en el 1. Eso me queda 110.9485. Luego el abono al capital es aquí. Ya mis intereses en el 2, aquí está, ¿no? 110.95. Luego el abono al capital en el periodo 2 serían el pago en el periodo 2, pero como es constante, son 129.95 menos los intereses, ¿no? Sería este menos este. Me daría 19.0197, este que está acá. Luego, el saldo insoluto en el tiempo 2 va a ser este, ¿no? Que sería este que está aquí, que es B de 2 menos 1, que sería B de 1, que es el saldo insoluto en el periodo anterior, menos el abono al capital en ese mismo periodo, en el periodo 2. Y me queda 2.754. Luego para el periodo 3 hacemos exactamente lo mismo. Multiplico la tasa de interés por el saldo insoluto en el periodo 2, ¿no? Y me quedan los intereses en ese periodo, que serían, aquí para el 3, sería mi mismo pago de 129.97. Luego los intereses sería multiplicar la tasa de interés por el anterior, el saldo insoluto anterior, y me quedan intereses de 110.18. Luego, el abono al capital es el pago menos los intereses, ¿no? 129.97 menos 110.18. Me queda 19.78. Y luego, el saldo insoluto es el saldo insoluto en el periodo anterior, este que está en amarillito, menos lo que abonamos en el capital. Sería los 2.754 menos 19.78. Me quedarían 2.734.91, ¿no? Y entonces, y así lo hago con el 4, y con el 5, y con el 6, y con el 7. Y entonces, en este caso voy a tener una tabla con 50 renglones, porque son 50 pagos, ¿no? Pero esto ya se volvería algo muy tedioso, ¿no? Porque son 50 renglones, ¿no? Entonces, calcularlo a mano suena muy, no complicado, pero nos tardaríamos bastante tiempo, ¿no? Entonces así quedaría nuestra tabla de amortización, ¿no? Son 50 pagos y ustedes vean que está muy grande, muchos datos, ¿no? Este es mi deuda original. Lo que me costó el artículo, los pagos, como estoy asumiendo que los pagos son iguales en cualquier periodo, son de 191. Los intereses, igual, vean que aquí tienen el mismo comportamiento. Van decrementándose con el tiempo, ¿no? El abono al capital al principio es muy chiquito y ya después ya va creciendo, ¿no? Y el saldo insoluto también tiende a la baja hasta que llegamos que en el periodo 50 ya no debemos nada, son 0 pesos, ¿no? Y entonces lo que en total se pagó fueron 6.498.41. De intereses se pagaron 3.706.41. De la deuda original, que era de 2.792, ¿no? O sea, de manera real se pagaron 6.498 de un adeudo de 2.792, ¿no? Porque sumarías el adeudo original más los intereses cobrados, ¿no? De pues manera análoga, despejando eso, pues el adeudo va a ser lo que te cobraron realmente menos los intereses, ¿no? Y entonces de manera gráfica, esta amortización se vería de esta forma, ¿no? En el periodo 0 se adquiere la deuda. Y como va pasando el tiempo, se va disminuyendo, ¿no? Hasta llegar al periodo 50, cuando se paga
la deuda, ¿no? Aquí lo que quiero que ustedes vean es que al principio de esta gráfica, del 0 al 10, 20, más o menos como por el 20, este tramo, la deuda no baja tanto, ¿ya vieron? Aquí deben 2,000 cacho y aquí deben todavía 2,000 cacho, ¿no? O sea, la deuda solamente bajó aquí como 500 pesos, nada más, en este periodo. Y vean cuántos periodos ya hicieron, cuántos pagos ya hicieron. Hicieron 20 pagos, porque de nueva cuenta, en una deuda, los intereses se pagan mayores. Es decir, siempre en una deuda, cuando adquirimos una deuda, los primeros pagos van a abono de intereses y ya después, cuando se regula el dinero, ya el valor del capital, el abono al capital va creciendo. Por eso, en el otro periodo del 20 al 50 ya hay un decrecimiento más grande, ¿no? Ya se va más para abajo, ¿no? Porque ahí ya se va abonando más de, de capital, ¿no? Entonces, digamos que durante los primeros periodos se abona, no, aquí lo escribí mal, se abona más al pago de intereses. Aquí no sé por qué se borró, pago, ahí está, pago de intereses. Y ya después de cierto periodo, pues se abona más al capital, ¿no? Para poder pagar la deuda. Y así en general se comportan las deudas, ¿no? Primero se abona a intereses y ya después abonamos a capital, ¿no? Y así pues llenamos una tabla de amortización. Y entonces, ahorita vamos a trabajar con Excel, ¿no? Hasta aquí llegaría más o menos la clase de hoy, pero quiero que vean cómo construiremos nosotros una tabla de amortización con Excel, ¿no? Tenemos aquí los dos. Este ejercicio era el de los 50 pagos, ¿no? El ejercicio 3 y 4 es este, ¿no? Bueno, aquí voy a borrar esto. ¿No? Este lo voy a eliminar, este lo voy a eliminar y este también, ¿no? Así. Entonces tenemos una deuda inicial, son los datos que nos dieron en el problema, ¿no? De 2,792. Nos dijeron que el plazo era 50 periodos, ¿no? Y la tasa de interés que nos cobraron era del 32% capitalizable mensualmente. Para volverlo efectiva mensual, lo divido entre 12. Entonces me queda una tasa efectiva del si era del punto 32. A ver, ¿qué tasa efectiva era? ¿Alguien la notó? Era efectiva del 4% mensual y era del 48, me parece. Ok. Nominal. Gracias. Gracias, José. Sí, porque me salió. Era una capitalizable de 48%, ¿no? Entre 12. Ajá. Entonces mi tasa efectiva mensual es del 4, ¿no? Entonces aquí pues rellenamos del 0 al 1, ¿no? Así hasta 50, ¿no? Y yo, what the fuck. Aquí me falta el 2. Ahí. Solo no tener mouse está muy. Es que le doy aquí. Yendo con ceros esta broma. A ver, aguántenme, conecto mi mouse porque. Ahí está ya. El 0, el 1, el
2. Ahí está. Luego el pago. Aquí Excel tiene una función para calcular específicamente el pago, ¿no? Y no hace toda la fórmula. Le dan igual a pago y les pide la tasa, el número de periodos y el valor presente de la anualidad, ¿no? Entonces, mi tasa es la tasa del 4% efectivo anual. Los plazos son del 50 y la deuda inicial es de 2.792 y automáticamente me calcula el valor de cada pago, ¿no? Ahí está, 129.97, que es lo que yo tenía aquí, ¿no? Que es lo que yo calculé a manita, ¿no? Con aquí arribita. ¿Dónde está? Bueno, por ahí está, ¿no? Aquí, 129.9682, ¿no? 129.97 aquí porque está redondeado a 2 decimales, ¿no? Entonces aquí, nomás déjenme fijar fijo este, fijo este, fijo este, fijo este y lo lleno todo, ¿no? Porque son pagos iguales, ¿no? Pero en el periodo 0 no hay ningún pago, ¿no? Está vacío. Luego en los intereses, en el intereses acá en el periodo 0 hay 0, el abono al capital es 0 también, y mi saldo insoluto en el periodo 0 es igual a mi deuda, ¿verdad? Ahí está, 2.792. Luego los intereses, aquí lo pueden calcular con método prospectivo, retrospectivo, pero lo más sencillo, o por lo menos para mí, es calcularlo de manera retrospectiva en el cálculo de tablas de amortización, que sería multiplicar mi tasa efectiva de interés, ¿no? Por mi saldo insoluto en el periodo T-1, ¿no? Que sería el que tengo aquí arriba, ¿no? ¿Qué hago? Pues nada más tengo que fijar la tasa de interés, que es la tasa efectiva por periodo, y lo llevo para abajo. Aquí en este caso me salen aquí ceros porque todavía no tengo estos que están acá, ¿no? Los saldos insolutos posteriores. Luego mi abono al capital en el periodo 1, decíamos que era el pago en el periodo T menos los intereses cobrados en ese periodo, ¿no? Ahí está. Entonces aquí tengo 18.29 y lo llevo por abajo, ¿no? Aquí pues usar igual porque aquí no hay que restar, ¿no? Y aquí en el saldo insoluto, que era el saldo insoluto en el periodo anterior menos el abono al capital en ese periodo. Y aquí está, ¿no? 2.773.71. Y aquí automáticamente se me autorrellenó porque ya tengo este dato. Y aquí no hay que fijar nada, nada más lo llevo para abajito. Y ya se me rellenó toda la tablita, ¿no? Vean que aquí al final, bueno, aquí... ahí está. Aquí van los totales, ¿no? Que sería la suma de este. Y luego esto sería la suma de este. Ahí está. No, este lo puedo pasar para acá, control D. Ahí está. No, y así para que se vea más bonito, le agregamos este. Ahí está. Entonces, vean que aquí yo ya construí una tabla de amortización, pues ya más rápido, ¿no? Con Excel es mucho más rápido, ¿no? Y vean que aquí se terminó de pagar la deuda. ¿Cuándo es que tengo una tabla de amortización correcta? Pues cuando aquí tengo 0. Siempre. Siempre en el último periodo el saldo insoluto tiene que ser 0. Entonces vean que la suma de todo el abono al capital me tiene que dar la deuda original, 2.792, ¿no? Entonces, lo que se pagó, esto que está acá, así como nominalmente, fueron 6.492.41. Todo lo que se pagó nominalmente fue eso. Y lo que se pagó de intereses fueron 3.706, por lo que si yo resto menos me tiene que dar la deuda original, 2.792, vean, ¿no? Y así tendría yo que calcular esta, ¿no? Para el ejercicio anterior de Katy, era creo que
No me acuerdo cuál era. Ujú. Había una que había calculado con fórmulas. Pero eso también lo pueden calcular ustedes con... Acá está, ¿no? Este ejercicio lo calculé con las fórmulas que nos dieron, ¿no? En este caso es una anticipada, ¿no? Y así más o menos se construye una tabla en Excel de amortización. Pero si ustedes saben un poquito más de Excel y dicen, imagínense, por ejemplo, este que estaba más, eran 50 pagos, pues era más, a mano era más tedioso, ¿no? ¿Qué hubo? Aquí está, amortización. Pero imagínense que vamos a generar una tabla de amortización de una casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues hacen, digamos, a 10 años, pagos mensuales, ya son 120, ¿no? Sí, ¿no? Y si les hacen semanales, se hacen muchísimo, ¿no? Entonces, por eso existe la programación en Excel, ¿no? Entonces, si aquí yo le doy generar tabla, me dice borrar, borra mis datos. ¿De cuánto era la deuda inicial? ¿Me pueden decir? 2.700 y al qué? 2.792, creo, ¿no? ¿Sí? ¿Me pueden confirmar si esa era la deuda? Creo que sí. Si no, pues ya me va a salir otra tabla. Em, Luego el plazo, la deuda, en este caso eran 50, ¿no? Y la tasa de interés efectiva era del 4%, ¿no? Y ven que aquí ya me calculó con un simple clic y agregar 3 valores, me dio mi tabla de amortización, ¿no? Vean, aquí tengo un poquito, un error de decimales, porque al parecer no lo programé bien, pero sería este por uno más la tasa efectiva de interés. Este menos este. Entonces vean que pues con 2 simples clics yo ya hice una tabla de amortización, ¿no? Porque ya la programé y así puedo hacer para 50, 100, hasta 10,000 pagos, ¿no? Y me va a salir mi tabla de amortización sin ni siquiera este, saber teoría de amortización, ¿no? Ya la programé, obviamente pues la programé sabiendo amortización, ¿no? Pero esto de programación lo vamos a ver una vez que ya hayamos terminado toda la teoría de amortización para poder programar, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda de lo que ¿Eso vimos va a hoy? ser con una macros, Oscar? Este, lo pueden programar con macros, pero yo se los voy a dar así como código normal, sin macros. Se puede de las dos formas, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda, chicos, de lo que vimos hoy?